poco mi punto, que es un punto bastante específico, bastante enfocado, en un artículo de la ley que fue reformada en 2003, que es el artículo 29. Tiene que ver con esto. Yo soy productora de cine, pero también soy autora, ¿sí? Entonces me tengo que poner como los dos sombreros para poder hablar un poco de este asunto, ¿no? Soy nacida en Uruguay, nosotros nos regimos por el derecho continental. Esta es la invención de la imprenta. La invención de la imprenta es la primera que nos permite producir, reproducir contenido creativo. Es de 1450 y es quizás la primera crisis que existe entre el autor y ese mercado al que van las obras. Eso significó la creación del copyright en 1710 con esta hermosa reina, que además de crear unos hermosos muebles con unas patitas que ustedes recordarán, también es la que genera esta primera instrumento legal de negociación entre el autor y el mercado. Básicamente el copyright se dedica al derecho patrimonial, a la posibilidad, digamos, de mercado, y tiene que ver en la época, en lo que se hace cuando salimos del feudalismo, y de alguna forma esto ya es una forma de plantear una mirada capitalista. Es la creación desde una perspectiva de negocio, ¿sí? Es la intermediación para vender, para comprar. Existe, por supuesto, no solamente en Inglaterra, sino se da un debate sobre los derechos naturales y los derechos a la propiedad, en lo que todo esto que estamos hablando entra también en coalición. Y cruzando la Mancha, los alemanes, los franceses, empiezan a generar su propia perspectiva. Esta es una linda frase de Kant que plantea, digamos, esa necesidad de no separar al autor de la obra de una forma absoluta. Viene la Revolución Francesa consagra una cantidad de derechos, los derechos humanos, los derechos del hombre, y, casualidad, acá vienen a entrar también los derechos de autor. Ya imagínense, el copyright habla de la copia, del derecho a la copia, y fíjense nada más que ya la palabra autor existe en este nuevo concepto que es el del derecho continental, ¿sí? O sea que el foco está puesto en el autor. Este asunto me parece bastante importante. Esta es una caricatura de Balzac, Víctor Hugo, Dumas hijo, son los que empiezan a promover, ir más allá también con esta cuestión. En Berna, en 1889, se firma el convenio que plantea varios aspectos bastante importantes para el uso de la propiedad intelectual. Principalmente para mí está la firma de 163 estados al día de hoy, al principio no eran tantos cuando la firmaron, pero genera esa posibilidad, digamos, de que en todos los países sean reconocidos los derechos del autor y sean tratados de la misma manera, ¿sí? De alguna manera yo creo que esto podría ser una discusión muy larga, evidentemente pretendo generar debate, es un primer paso hacia una globalización cultural, ¿sí? Tiene un punto, digamos, que permite, genera esa posibilidad. Pero también en Berna hay que entender que se consagran muy claramente los derechos morales del autor, ¿sí? Que no están en el copyright, porque el copyright tiene los derechos patrimoniales básicamente y los derechos de autor tienen una buena parte de derechos morales. Entonces, acá me parece que es un punto interesante y en la historia, que es en 1787, porque es el estatus que le da Estados Unidos al copyright, ¿sí? Tiene un estatus constitucional, o sea, imagínense para ellos lo importante que era ya la invención, la creación, ¿sí? Yo vengo del mundo del cine, en las clases de historia del cine a uno siempre le cuentan la historia de la guerra de las patentes, etcétera, ¿sí? Son partes muy interesantes de la historia de la cultura que siempre tenemos que tener en cuenta. En 1890 aparece el cine y empiezan a existir tensiones, ya les digo que esas tensiones tienen 4 siglos más o menos, pero entre el modelo que le da al autor unos derechos ampliados, de este otro modelo que genera un poco más una fortaleza sobre el que compra, el que adquiere.
Bueno, viene la web, capaz que ando muy rápido en el tiempo, pero me parece que es importante entender que también las modificaciones tecnológicas, ¿sí? Tenemos primero la imprenta, más o menos hay como 2 siglos a que haya una ley de derechos de autor, después aparece el cine y aparece la radiodifusión, la televisión, etcétera, toda una cantidad de sistemas de transformación, y aparece ahora, yo le pongo más o menos como el año 50, pongo la web, porque empieza a generarse un cambio interesantísimo, ¿sí? Se establece un poco en el 69 el concepto de la sociedad del conocimiento. Fíjense qué interesante cuánto demoró en reconocer estos derechos consagrados en Berna, Estados Unidos. Y voy a saltar así hasta la Ronda Uruguay del GATT. ¿Por qué quiero llegar a la Ronda Uruguay del GATT? Capaz que estoy yendo demasiado rápido. Pero me parece interesante que nosotros empecemos a entender la fuerza que empiezan a adquirir, ¿sí? Las creaciones, las invenciones en el mercado de capital, donde empiezan a discutirse las grandes negociaciones entre los grandes bloques económicos mundiales, ¿sí? Esta Ronda Uruguay del GATT, que aparentemente había fracasado, termina creando la Organización Mundial de Comercio, y en ese plan la discusión más sangrienta que se da tiene que ver con el tema de la propiedad intelectual, ¿sí? Y tiene que ver con si vamos a convertir o no a la cultura en un bien de mercancía, en un intercambio, va a entrar, digamos, así como podemos vender zapatos o podemos vender cualquier otra mercancía, también nuestra propiedad intelectual, que ese era un poco el lobby que tenía armado Estados Unidos muy fuertemente para imponerse dentro de esa cuestión. Quizás en este momento aparecen nuevamente los franceses y sacan una banderita que se llama la banderita de la excepción cultural, pelean por esa bandera y pelean por permanecer, ¿sí? las formas, las expresiones culturales de los países que queden fuera de la discusión del comercio, ¿sí? Hay una cosa bastante lógica, capaz que nosotros todos vivimos inmersos en este mundo, no lo estamos notando todos los días, pero nosotros estamos viviendo dentro de un sistema donde permanentemente somos receptores de una gran cantidad de contenido cultural que tiene un solo origen, ¿no? Aparece el cambio de paradigma en la comunicación también junto con la web, que me parece que es un tema bastante valioso también para tomar en cuenta. Es principalmente lo activo que se convierte el receptor de los mensajes, ¿sí? ¿Por qué nosotros ahora, en toda esta discusión del derecho de autor, donde está el mercado y el autor, aparece el usuario, ¿sí? ¿Por qué aparece el usuario? Bueno, porque efectivamente empieza a expresarse a través de una cantidad de medios su interés por tener acceso, ¿sí? Y empieza a haber militantes en pro del acceso, así como antes estaba esa gran lucha que tenían los que editaban los libros, los que producían, por ejemplo, las partituras con los autores, ¿sí? Cuando empieza a aparecer esta posibilidad, digamos, de darle una voz al receptor, el receptor se activa y se convierte en efectivamente, en un usuario responsable, ¿no? En estas charlas van a encontrar, creo que más que un ejemplo de usuarios activados, de interesados, ¿sí? No solamente autores, que también se convierten en usuarios, sino que se activan para poder hacer un uso distinto de la creación. Acá voy a hacer una pausa para llegar al mundo del cine, porque me parece que es interesante lo del cine uruguayo. No porque seamos un fenómeno especial, sino simplemente porque necesito, como uruguaya, estar en un marco, y estoy hablando de una ley que lamentablemente rige en el Uruguay, que de alguna forma tenemos una pequeña porción del mercado y existe una gigantesca porción del mercado que es la porción de Hollywood. Tienen en el mundo entre un 95 y un 98% de las pantallas mundiales, ¿sí? Esta situación de dominación tan impresionante es en gran parte lo que hace que en la Ronda Uruguay del GATT exista toda esta gigantesca tensión sobre la cuestión de la propiedad intelectual. O sea, son permanentemente la necesidad de colocar la creación, la producción dominante, digamos, dentro de los mercados que nosotros seríamos como mercados emergentes originalmente,
Pero en realidad, el verdadero uso que tiene esta cuestión cultural es la de máquina de guerra. Nosotros estamos permanentemente siendo bombardeados por modelos de vida, por formas de consumo, por cuestiones que se consideran interesantes, atractivas, que terminan generando en nosotros una actitud de consumo que es, por supuesto, importante para los que nos quieren vender productos, ¿sí? Es decir, es mucho más fácil que hacer una guerra e implantar después de la guerra determinadas empresas, simplemente establecer primero un modelo cultural y después la gente naturalmente va a necesitar consumir esa forma de vida. Y esa es la gran lucha que tiene la excepción cultural, esa es la gran lucha que deberíamos tener nosotros como consumidores y también como generadores de cultura en un ámbito de monopolio cultural como existe. Esta es una de las instituciones que a nivel mundial se dedica a manejar los intereses de las principales, son muy poquitas empresas, las principales compañías cinematográficas del mundo. Ellos viajan por todas partes, tienen una injerencia muy importante en todos los asuntos, en los fondos públicos que nosotros promovemos, en diferentes cuestiones, ¿no? A veces hasta nos dan clases y todo, y bueno, tienen como una especie de policía que se dedica también a vigilar sus intereses, ¿sí? A veces aparentemente son nuestros intereses, pero son los intereses en realidad de este monopolio. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una ley del año 37 que fue concebida de alguna forma por este personaje tan interesante que fue Eduardo Víctor Aedo, cuando fue ministro de Instrucción Pública en aquella época, que tiene algo muy interesante, ¿no? Es una ley que tiene un cambio bastante fuerte, que debe haber llevado más o menos unos 20 años generarle esta nueva parte, las modificaciones, ¿no? Pero a mí, fíjense qué detalle interesante. Imagínense el Parlamento trabajando el 10 de enero de 2003. ¿Se dan cuenta? ¿Quién estaba ahí atrás? El 10 de enero, ¿no? En Uruguay, después de haber pasado la Navidad y todo esto, ¿no? Entienden que en la plena época del receso se junta el Parlamento y sacan esta ley, ¿ok? ¿No les parece sospechoso? Bueno, sí, es muy sospechoso. Esta ley, entre otras cosas, introduce la presunción a favor del productor audiovisual. No estamos hablando de una productora como yo, que soy una pequeña hormiga, estamos hablando del productor corporación, del productor que tiene una fortaleza importante con respecto al autor, ¿sí? Y esa presunción que hace que el productor tenga a su favor, ¿sí?, sin mediar ningún tipo de contrato ni condición, las obras en coautoría con director, guionista, autor de los dibujos animados, etc. ¿Qué le pasa al sector audiovisual uruguayo? Tiene algunas fortalezas, tiene alto nivel creativo, capacidad para producir valor, éxitos internacionales, tiene carácter propio, pero tiene muy grandes debilidades. Para mí está muy poco tecnificado, tiene una muy baja organización, no existe un solo sindicato en serio en este país, y estamos hace como 25 años trabajando en esto. Dependemos mucho de los subsidios, tenemos la mano de obra irregular, es decir, desregulada, y no tenemos una estrategia realmente, una estrategia común entre todas las partes. Estas son las debilidades y bueno, ya les digo, vienen un 10 de enero y nos traen una reforma, nadie se entera. La cláusula que integran además viola los derechos morales de los autores consagrados en Berna, ¿sí? Y eso me parece que es sumamente importante porque no generan, digamos, ningún tipo de ruido. Para nosotros fue exactamente igual, fue como si no hubiera pasado nada. Y esta es mi propuesta. Hay que reglamentar la actual ley de forma que obligue a firmar contratos, ¿sí?, entre el productor y todos los demás autores. Hay que informar al medio profesional y a los estudiantes, porque lamentablemente parece que esto no se entiende. Nosotros, por ejemplo, perdimos la posibilidad de firmar un contrato de coproducción, un tratado de coproducción con Francia, por esta cuestión de que tenemos este artículo. Y es necesario organizar la gestión de los derechos, sí, por supuesto considerando al usuario, al consumidor, a todos los que haya que, pero es necesario generar algún sistema para que se gestionen los derechos en el mundo audiovisual. Bueno, muchísimas gracias.